el mayor esfuerzo por la cooperación y la negociación con el resto de la sociedad. De igual manera, los actores del sistema económico deben ceder y sentarse a cooperar con el gobierno para mejorar la producción y distribución de los bienes y servicios de primera necesidad. En este caso, estamos hablando de los empresarios públicos y privados detentadores del capital físico y financiero nacional, capaces de generar excedentes productivos a distribuir por la vía del consumo, también capaces de generar ingresos fiscales y excedentes a conservar para la producción futura por la vía de la inversión. Estos empresarios, la mayoría del sector privado, deben dejar los dogmatismos, las ortodoxias económicas y el llamado manualerismo impuesto por los extranjeros, algo que bien lo planteaba Ludovico Silva en sus tiempos. Un país se reconstruye con creatividad, con emprendimiento, con innovación, con reglas claras y con la participación y muchísimo esfuerzo de todos. Todos deben poner su granito de arena para incrementar la producción de bienes de primera necesidad en el corto, mediano y largo plazo, para que la gente del pueblo, esa gente de a pie, que no tiene nada que ver con política ni con empresarios y que dependen de un salario o un sueldo para sobrevivir, dejen de una vez de hacer colas largas para poder comer y sobre todo que algunos dejen de ver como una opción para ganarse un dinero extra acaparando y revendiendo alimentos a precios del bachaqueo a sus propios vecinos, a sus propios compatriotas, a sus propios hermanos. Hay que dejar atrás ese proceso autodestructivo que vive la sociedad venezolana actual, esa triste experiencia de ver quién daña o le quita más al otro. Desde este espacio público, con mucha responsabilidad y con compromiso con nuestro país, exigimos a los actores políticos y empresarios que se pongan de acuerdo, que dejen de utilizar los alimentos y servicios públicos básicos como instrumento de persuasión y disuasión política para fregar a los demás. Mejor aún, debemos dejar de una vez por todas de pelearnos o matarnos para que vengan otros países a disfrutar de nuestras riquezas. Es necesario que la fuerza laboral y la sociedad política que forman el Estado trabajen juntos para llevar a Venezuela a donde siempre hemos soñado. Que estamos cansados de plasmarlo en un papel incluso, en planes de corto, mediano y largo plazo, pero que pasa el tiempo y nada cambia. Que en lo económico no se ha traducido en crecimiento productivo ni en niveles de inflación bajos y el nivel de desempleo que todos queremos. El único camino es el reencuentro nacional, es la cooperación nacional para reactivar el aparato productivo, que se traduzca en ese salto cuántico necesario para superar la alta dependencia de la renta petrolera, de bienes importados y de políticas diseñadas en otros países. En fin, todo es alcanzar la soberanía que tanto soñamos. Pero amigo o amiga televidente, pregúntese cada uno de ustedes sobre qué está haciendo a diario para que la situación actual del país mejore, para que produzcamos más como totalidad. Sí, es con usted que nos mira. Pregúntese qué está haciendo para crear las condiciones mínimas de estabilidad política y económica que abone el camino hacia el progreso como nación. Que se deje de un lado los rumores, las mentiras y las calumnias que circulan por las redes sociales. Aléjese del odio y la manipulación que por esos medios de opinión pública circulan. Dejemos de quejarnos y salgamos adelante. Dejemos los dogmatismos y extremismos de monta mayor incluso. Saltemos del idealismo a los hechos concretos. Pasemos de la contemplación de verdades absolutas hacia una nueva experiencia de esfuerzos colectivos, unitarios, cotidianos, para el beneficio de todos, de los trabajadores, de los empresarios, amas de casa, estudiantes, de políticos, del sector militar, en fin, que emerja una nueva experiencia libertaria para crecer, avanzar, progresar e industrializarnos como sociedad. Eso exige que nos reconozcamos, nos respetemos, le bajemos un poquito a la tensión política antes que se desate el caos y vuelva a la violencia, que es el comportamiento retrógrado, mezquino y antidemocrático, incluso es muy irracional. A la revolución bolivariana hay que reconocerle de muchas bondades, ha llevado mucha felicidad a mucha gente incluso. Son 17 años pensando en el pueblo más humilde y eso es un hecho concreto, bien palpable.
hay que reconocer al presidente Nicolás Maduro y respetarlo. Fue electo por el voto popular, así como también hay que reconocer a la Asamblea Nacional, constituido con el voto popular incluso. De igual forma, debemos pasar de ser, incluso respetar al resto de los poderes públicos. En fin, es bajar el volumen a ese enfrentamiento estéril e improductivo en función del encuentro cooperativo y productivo. Es por eso que insistimos, no le dejemos todo al gobierno y pongámonos a trabajar por el país. Y con esa energía y ese espíritu de lucha, vamos a seguir conversando sobre estos temas con nuestra invitada de hoy, que es una invitada de lujo incluso, la profesora y economista Judy Valencia, una mujer que se ha pasado toda su vida construyendo un mejor país, porque se ha dedicado a formar hombres y mujeres para que contribuyan desde el conocimiento a mejorar nuestra patria amada. Ella está aquí con nosotros, la profesora, aquí en Soberanía Económica. Bienvenida, profesora. Hola, Andrés. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Hoy vamos a discutir estos y otros temas después del corto. Ella es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, pertenece a la Cátedra de Economía Política, una mujer con mucha capacidad, mucha experiencia, fue profesora mía en la universidad. Sin embargo, bueno, con ella vamos a conversar sobre el tema, sobre todo lo que tiene que ver cómo hacer para reactivar el aparato productivo. Profesora, ¿cómo usted ve la economía actual en Venezuela? Fíjate, Andrés, yo empezaría planteándote, tú leíste un texto que es sobre la cooperación nacional para reactivar el aparato productivo. De acuerdo, hay que reactivar el aparato productivo, pero cuando tú comienzas con la reactivación, tú hablas de que la intención tiene que ser construir un país mejor. Y yo te diría que desde la revolución no se construye un país, sino se construye patria. Hay una diferencia entre construir país y construir patria. ¿Construir país en qué sentido? Fíjate, toda la teoría económica plantea la diferencia entre los países y las economías de cada país. Pero construir patria quiere decir que tú vas a construir el arraigo en tu territorio, que tú vas a hacer florecer y cultivar tu territorio, tanto el territorio material como el territorio espiritual. Entonces, no se trata de construir un país mejor. Construir la patria que hablaba Chávez, la patria bonita del presidente. La patria. Está bien. Construir la patria. Eso que se burla tanto la contrarrevolución, de que cuando Chávez se despide, dice, pero tenemos patria. Eso es de una importancia colosal. ¿Por qué es de una importancia colosal? Porque te está demarcando el territorio, el arraigo, la identidad, te está identificando con lo que es tuyo, con lo que es la historia tuya, ¿de acuerdo? En cambio que el país lo mides con indicadores, y los indicadores, tú y yo lo sabemos como economistas, son indicadores de la economía, sí. No son indicadores de la vida. O sea, la economía y la vida no es la misma cosa. Entonces, claro, en la construcción de esa patria tenemos dificultades, pero en estos días decía Correa en la cumbre de los no alineados, que sí, es cierto, tenemos dificultades, pero no son trágicas, no. ¿De acuerdo? Porque ya América Latina cambió, entonces yo creo que tenemos dificultades, pero tenemos que ubicar cuál es la raíz de esas dificultades. Yo pienso que las dificultades se hicieron cada vez mayores cuando la contrarrevolución, a partir del 2014, inició el año con las guarimbas. Yo creo que las guarimbas desconcertaron a todo lo que fue equipo de gobierno y desconcertaron también al pueblo en general. Yo pienso que esa guerra de la contrarrevolución, afectando con ese estado de violencia la psique de la colectividad en general, generó digamos así, como una ruptura con el hilo que traíamos de antes. Pero te digo que yo creo que el hilo lo estamos retomando. 3 años, 2 años después, pero lo estamos retomando. Yo creo que estamos entendiendo por dónde se filtró la guerra de la contrarrevolución y además no solo cómo se filtró, sino la intencionalidad de la estrategia del enemigo. O sea que por eso yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú en la palabra cooperación nacional
la entiendes como cooperar con el gobierno. No, mira, la contrarrevolución no puede cooperar con el gobierno de Estado, porque el gobierno de Estado para la contrarrevolución es justamente su enemigo, ¿de acuerdo? Porque esa es la revolución. O sea, el gobierno de Estado es la revolución, es la marcha y el estilo de gobierno en revolución. Entonces ellos no pueden cooperar con el gobierno. Entonces se mantiene ese antagonismo siempre. No, sino que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ellos lo que tienen es que producir. Ellos no son empresarios. Sus empresas no producen productos. Bueno, lo que tienen es que volver de nuevo a la producción. ¿Por qué? Porque su estrategia estuvo en no producir. Su estrategia estuvo en recibir la misma cantidad de materias primas para que se creyera que estaban produciendo y no producir, porque no produjeron lo que consume el pueblo de a pie, sino que cambiaron los estándares de producción, hicieron trampa, boicotearon, hicieron un boicot, y ellos lo dicen, que el boicot económico es parte de su estrategia, ellos no lo niegan. Entonces nosotros no tenemos que pedirles sino que hagan lo que tenían que hacer, y el que no haga lo que tenía que hacer, pues tiene que dejar de hacerlo, y bueno, y simplemente se le da un ticket de avión y que le vaya bien, o sea, claro. De acuerdo. Pero estamos lejos de la ingobernabilidad que ellos plantean. Ellos están diciendo que van a generar una crisis, un caos como sea, si no hay referéndum este año, y hasta que hay un nivel de ingobernabilidad en el país que el presidente se vea en la necesidad de irse. No, la parte de su estrategia es tratar de decirle al gran poder imperial que no se cumple con las leyes. Esa es parte de su estrategia. Y cuando ellos plantean lo del revocatorio, es para decirle al mundo que no es un gobierno demócrata, que no es un gobierno que cumple con la Carta Magna. Y simplemente esa es la estrategia. Ellos sabían que no podía darse, ellos sabían, y por eso trampean. ¿Para qué? Para decir, no que ellos trampearon, sino que el gobierno, no tanto el gobierno, sino que el poder electoral y el poder judicial no le permiten hacer. Claro, ellos quieren hacer lo que les dé la gana, porque le han dicho a los suyos que ellos tienen la capacidad para hacer lo que les dé la gana. Ellos no ven las movilizaciones de la gente que está con la revolución, ellos no ven las movilizaciones. Entonces yo no creo que hay una ingobernabilidad, no, hay una pérdida de la brújula circunstancial. Esa brújula la vamos ganando de nuevo, el equipo de nuevo se va volviendo a articular, se va volviendo otra vez. Yo creo que las últimas medidas han sido medidas que han engranado con el apoyo cívico-militar, con la fuerza cívico-militar, con esa unión. Estamos de nuevo volviendo a tomar el toro por los cachos. Ok, entonces, profesora, nosotros tenemos que ir al corte. Sin embargo, vamos a una pregunta. ¿Realmente puede, en esta situación un poco confusa, un poco de inestabilidad desde el punto de vista económico, producto de los ingresos petroleros que han bajado con mucha fuerza, puede convivir esa política de asistencialismo, de apoyo popular y una crisis económica como muchos dicen que hay? Profesora, habíamos quedado en el tema ¿no? Que la economía ciertamente está pasando por unas dificultades, sobre todo producto por la caída de los precios del petróleo, que incluso el presidente y el vicepresidente, sobre todo Aristóbulo Istúriz, ha insistido que fue producto del fracaso del modelo económico rentista. Sin embargo, la política del gobierno ha sido inyectar más ingresos, inyectar más inversiones públicas y sobre todo en el plano social. ¿Es compatible convivir sin dinero y al mismo tiempo está comprometiendo el gasto público? Fíjate, vuelvo yo de nuevo. Bueno, por algo tengo la profesión de profesar, ¿sí? Fíjate, yo pienso que se comete un error cuando tú dices que Aristóbulo y muchos otros dicen que es por la caída del precio del petróleo que tenemos que cambiar de modelo, el modelo rentista por otro modelo. Me parece que cometemos un error. El problema no es el precio del petróleo. El problema es que durante todo el siglo XX dejamos la tierra
y la tierra es la riqueza, el territorio es la riqueza. Esa es la perspectiva clásica. De acuerdo, y no solamente la perspectiva clásica, sino la vida. De acuerdo, la vida te llama a que vuelvas de nuevo a la tierra. Entonces no es por la caída de los precios del petróleo. Pero fíjate, no es solamente que no es por la caída de los precios del petróleo, sino que tú hablabas de una política asistencialista. Chávez no hace una política asistencialista. Chávez hace una política de misiones para que el pueblo crezca, para que el pueblo lea, sepa, aprenda y pueda caminar con sus propios pies. Eso no es una política asistencialista. ¿De acuerdo? La política asistencialista es darle de comida hoy para que se le acabe mañana. No, Chávez con las misiones hizo que el pueblo creciera, que el pueblo pudiera ser protagonista de un proceso constituyente que le exigía el protagonismo al poder popular. Entonces fíjate que es totalmente otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bajan los precios del petróleo, es cierto. Entonces tenemos menor capacidad de importación, es cierto. Pero resulta ser que eso para lo único que sirvió fue para alarnos las orejas, porque ya Chávez bastante había hablado desde el 2006, de acuerdo, desde su segunda elección, bastante había hablado de la vuelta a la tierra, bastante había hablado de las comunas, bastante había hablado de la ocupación territorial, y ya desde el 2006 habíamos votado por una forma de vivir en socialismo. Entonces, no es simplemente por la baja de los precios del petróleo, eso yo creo que yo diría que es una mala muletilla claro, para el lenguaje político. Entonces, fíjense, vamos a decírselo otros dos términos, ¿no? En los resultados macroeconómicos están mostrando unas variables que, desde el punto de vista del análisis, plantean que no es ideal, pues. Desde el punto de vista teórico no es lo ideal. No hay crecimiento productivo, la inflación ha aumentado, sin embargo, el desempleo ha disminuido. Sin embargo, hemos visto que esos resultados empíricos, desde el punto de vista de la visión de la oposición y de unos analistas económicos, que usted lo ve todo el tiempo analizando en los medios de comunicación, plantean que el modelo socialista ha fracasado. ¿Qué opina usted de eso? ¿Ha fracasado o no ha fracasado? Primero, yo creo que no hay un modelo socialista. Si hubiera un modelo socialista, agarro la plantilla, la pongo y lo copio. No hay un modelo socialista. El socialismo se construye, y se construye luchando, no se construye sembrando flores, ¿de acuerdo? Entonces no hay un modelo socialista, y por eso Chávez insistió en que era el socialismo del siglo XXI. Quiere decir que no es el modelo de los anteriores, no hay modelo, ¿de acuerdo? Entonces es una primera cosa. Entonces, si no hay modelo socialista, ¿de acuerdo? Y si el socialismo se construye en el tiempo con ese pueblo que crece a través de toda la política de las misiones, de esa política en revolución, ¿de acuerdo? Entonces no se puede decir que el socialismo fracasó. El socialismo está chiquitito en construcción, ocupa el quinto motor, que es el motor de las comunas, ocupa todo lo que es la actividad, que es una actividad maravillosa, porque si tú ves los programas, por ejemplo, de Cultivando Patria, tú te das cuenta pero tú te das cuenta que los campesinos dicen, estamos aquí desde el 2007. La cosa es que volver a la tierra y volver de nuevo a cultivar la vida no es de hoy para mañana, claro. ¿De acuerdo? Eso requiere tiempo, requiere conciencia, requiere sabiduría, requiere el reconocimiento de los oficios, y una cosa que no hicimos y que Chávez todo el tiempo decía, y es responsabilidad de los funcionarios no haberlo hecho, era apoyar y acompañar a aquel que volvió y regresó a la tierra, darle una mano a tiempo. ¿Por qué? El clima no espera, ¿de acuerdo? El clima no espera. Pero fíjate, tú hablas de los indicadores macroeconómicos, ¿cierto? Los indicadores macroeconómicos pueden estar toditos en un tobogán de bajada. El problema es que, ¿qué es lo que miden los indicadores macroeconómicos? Los indicadores macroeconómicos miden la economía liberal, no miden la novedad, no miden lo inédito, porque todavía no hemos aprendido a medir lo inédito. Y lo inédito no pasa a ser parte del Producto Territorial Bruto. Es una responsabilidad, ¿no? Entonces, no es una irresponsabilidad, nene, es que el aprender no es de ayer para hoy. No, el tema que Chávez, disculpe, profesora,
Chávez insistía en eso. Me acuerdo yo que él insistía, hay que teorizar todo lo que estamos haciendo, y además decía al Banco Central de Venezuela, insistía Merente, hay que generar los indicadores de medición de los índices de satisfacción desde el punto de vista socialista. Y el Instituto Nacional de Estadística intentó recoger muchísimas de esas cosas, pero medir la subjetividad es sumamente difícil. Claro. ¿Cómo mides tú el hecho de que una mujer diga que Chávez está aquí en su corazón y que Chávez está aquí en su mente? ¿Cómo tú mides eso? ¿Cómo mides el crecimiento de esa mujer cuando lo que te está hablando es de la espiritualidad y cómo se siente ella en su vida cotidiana? No, la forma de medirlo entonces es la votación, porque Chávez fue un hombre triunfador, 17 años, casi 14 años triunfando, y la gente lo apoyaba, la gente... Una forma de irlo midiendo hasta que aprendamos y nos salgamos de los indicadores y de todo lo que es la matriz de los indicadores de la economía política, que es la liberal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacerlo simplemente así. Y fíjate la inteligencia de la contrarrevolución. La contrarrevolución, ¿qué es lo que busca? Que ese apoyo se descomponga, que ese apoyo se interrumpa, que ese apoyo sea más apoyo. Y eso es lo que en estos 2 años la contrarrevolución ha hecho como guerra de cuarta generación. Vamos a seguir hablando sobre ese tema y sobre todo vinculado con qué pasó en diciembre del año pasado, después del corte. Habíamos quedado en el tema de los avances de la revolución y sobre todo del avance en materia de satisfacción social que logró el presidente Hugo Chávez Frías. Sin embargo, usted dice que no había forma, no se ha desarrollado todavía los métodos y las herramientas para medir los avances, ¿no? Sin embargo, una forma de medirlo es la votación. Pero en diciembre del año pasado tuvimos un revés en las parlamentarias. Muchos analistas, incluso yo soy uno de los que piensa que fue producto de la buena manipulación que hizo la oposición, las largas colas, todo tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que ha llevado a los venezolanos estos últimos años, sobre todo, y se traduce en inflación. ¿Qué opina usted de eso? Fíjate, es que se juntan muchas cosas. Mira, bueno, primero que la votación del 6 de diciembre, ellos tuvieron 300.000 más y nosotros tuvimos 2 millones menos. O sea que allí, desde el punto de vista de los numeritos, no se puede analizar el triunfo, aunque es un triunfo porque es la pérdida de un poder y de un poder importante, ¿de acuerdo? Pero sobre todo no se puede medir en relación a que se haya perdido por el número de votos, ¿de acuerdo? Yo creo que eso sería demasiado simple. Pienso que ya eso fue el 2015, ya teníamos todo el 2014 y el 2015 en la lucha contrarrevolucionaria, cuando ellos estaban generando temor, terror, ¿de acuerdo? Y el miedo es libre en el sentido de verdad atemorizarte de que si sigue la cosa como va, nos vamos para Irán, nos vamos para Libia, nos vamos para Siria, ¿de acuerdo? Y eso genera realmente angustia familiar, angustia personal, y eso se trasluce en lo que sería, como dices tú, la medición por la vía electoral. Sin embargo, también, y eso es más difícil todavía medirlo, que es lo del duelo por la pérdida de Chávez, ¿de acuerdo? Eso también afecta subjetivamente digamos así, el calor de la participación, el calor del protagonismo, que yo pienso que es lo que se está siguiendo. Siempre Chávez decía que era necesario el látigo de la contrarrevolución, y yo creo que el 6 de diciembre el látigo que recibimos fue grande, fue un látigo grande, sobre todo un látigo grande porque ellos no van a utilizar la Asamblea Nacional para legislar, ellos van a utilizar la Asamblea Nacional para seguirle hablando al extranjero, al imperio, de lo que nosotros no cumplimos, es decir, que el gobierno de Estado es el que los viola a ellos y no que ellos realmente violan la Constitución e intentan interrumpir y desconocer el resto de los poderes. Yo lo que pienso es que como el imperio no se lee la Constitución, no sabe de nuestras leyes, creen que nuestras leyes son las leyes similares a las leyes de ellos, ¿de acuerdo? Entonces sigue el desconcierto. Profesora, pero disculpe, pero hay más conciencia. ¿Usted cree que la población venezolana ha adquirido esa conciencia que el presidente Chávez insistía todo el tiempo, esa conciencia de patria, esa conciencia de nación, esa conciencia de que la revolución realmente está satisfaciendo
sus necesidades. Pero fíjate que no se trata de satisfacer las necesidades materiales, cuánto arroz y cuánta papa compro hoy, no, sino las necesidades espirituales. O sea, justo entrando yo aquí supe de un compañero que nunca tuvo ocasión de estudiar y que está estudiando, que conoce el oficio mejor que los profesores que le dan clases, pero necesita el diploma y necesita el papel. O sea que es otra cosa. El problema es que todavía no hemos aprendido, y nosotros como profesionales de la economía y de las ciencias sociales somos los que estamos más fuera de la comprensión de lo que acontece, porque nosotros fuimos educados y formados en el número de la cuantificación de los resultados macroeconómicos de la economía liberal, y no fuimos realmente formados en lo que es de verdad la satisfacción de los deseos de la población en su vida íntima y en su vida corriente. Está bien, profesora, pero realmente no pesa ese hecho del problema de la comida, lo material, como decía Marx, el hecho material por encima de lo idealista, más de lo que la comida, racional, más que la comida, lo que descontrola y desconcierta es las medidas, la forma de cómo obtener la comida. No es cuánta comida obtengo. Claro, no la cantidad, sino claro. Pero es que yo creo que ahí ha estado la inteligencia de la contrarrevolución. ¿Qué hizo la contrarrevolución? Estimuló la ideología del chance del buhonero, claro, y puso al buhonero en la cola, y la cola descompuso el resto de la cotidianidad de la vida. Entonces, y eso es lo que tenemos que corregir. Y el papel del Estado en este caso para regular eso, para controlar ese acto, fíjate que no es el papel del Estado, es el papel del gobierno de Estado. El papel del gobierno de Estado lo está con la misión de abastecimiento soberano, está corrigiendo muchísimos esos elementos, porque está descubriendo detrás del telón toda la inmundicia que había en todas esas empresas y además toda la sinvergüenzura. Y le está diciendo a aquel que hace cola que las razones por las cuales está haciendo cola, y la gente va entendiendo, va comprendiendo, y yo creo que el reto que tenemos es el de realmente volver de nuevo a la normalidad de la vida cotidiana y de la rutina, y así... Entonces, ¿usted cree que la gran misión abastecimiento soberano realmente va a solucionar los problemas? ¿Los 15 motores van a solucionar los problemas? Fíjate que no es los que van a solucionar temporalmente ese elemento pernicioso. Andrés, los problemas nunca se resuelven porque la vida es conflicto, ¿de acuerdo? O sea que no es resolver los problemas, no, es volver de nuevo a tener una rutina de vida que nos permita no caer en la violencia, que nos permite el respeto, la convivencia, y cada uno a lo suyo, el empresario a producir y el gobierno a gobernar. Profesor, ¿qué hay que hacer entonces, dime, para superar este momento coyuntural que estamos de una otra forma que afecta a mucha gente? Mira, yo creo que afecta a mucha gente, pero más afecta a aquel que se desespera por pensar que el pueblo no entiende. Yo creo que el pueblo entiende, la gente de a pie entiende mucho mejor que nosotros los académicos, los profesionales, entiende mucho mejor. ¿Por qué? Porque el académico y el profesional lo está midiendo, creyendo que hay que cumplir un modelo, creyendo que hay que cumplir un tiempo, y la gente no, la gente va viendo cómo resolver realmente los problemas, porque ellos siempre vivieron en conflicto, ellos siempre vivieron en carencia. Sobre el tiempo, lo que pasa es que el tiempo es un tema. El tiempo en democracia hay unos días contados, el gobierno tiene unos días contados, un lazo que cumplir, pasa el tiempo y estamos viendo que de una otra forma de repente uno puede saber si realmente la gente del diciembre se vuelve a manifestar de la misma forma, vienen elecciones, esta gente está insistiendo en un referéndum, no sé qué puede pasar. Pero no te angusties. Dígame usted, no, yo no me angustio, dígame usted qué va a pasar. Yo no tengo una bolita de cristal para poder saber qué es lo que va a pasar. Yo lo que te digo es lo que no va a pasar. Lo que no va a pasar es que esta revolución va a dejar de ser revolución. No, todo lo contrario, cada día habrá más revolución. Profesora, ¿qué mensaje le da a esos jóvenes que están pensando hoy en día agarrar sus cosas e irse del país? Usted que se la pasa formando. Fíjate, eso sí me preocupa, pero ¿por qué me preocupa? Me preocupa porque ese joven cree que realmente hay un mundo ideal fuera de las fronteras de Venezuela, porque ese es el mundo que le viven. ¿Por qué se lo pintan así? Se lo pintan así porque nos quieren vaciar,
nos quieren vaciar de juventud, quieren vaciarnos de toda aquella gente que ha estudiado aquí y que ha estudiado en universidades públicas y sin pagar. Y cuando llega allá, ve lo duro de la vida de allá y no tiene para pagar el pasaje de retorno. ¿De acuerdo? Y eso no se lo han dicho. Así que yo lo que le digo a los jóvenes es que realmente se pongan en lo suyo y se hagan emprendedores. Bueno, muchas gracias, de su propia vida. por venir aquí a Gracias Soberanía a ti, Económica. Sí. Y disculpa la polémica. No, es que el programa es así, para que todos está conozcan bien. las opiniones de cada quien. Sin embargo, los invitamos para la próxima semana, en este mismo espacio, por este mismo canal, por ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Sigamos transitando por la soberanía económica.